Bueno, abran sus Biblias a Isaías 53. Isaías 53. Volvemos a este pasaje glorioso. Muchos teólogos evangélicos consideran Isaías el evangelio del Antiguo Testamento y vemos aquí en esta sección de las Escrituras este pasaje que en sí comienza con Isaías 52, versículo 13, hasta el final de Isaías 53, como la parte, vamos a decir, esencial o el contenido esencial del mensaje del Evangelio, porque habla del siervo del Señor que va a sufrir por su pueblo. Entonces comenzamos en Nochebuena con el pasaje en Isaías 52, versículo 13 al 15, y seguiré presentando este pasaje no solo este domingo, pero también el próximo mes, en el domingo de la Santa Cena, y también en la noche de Pascua, cuando tenemos nuestro culto, y culminamos con la conclusión del pasaje en el día de Viernes Santo, y entonces con el día de Pascua en ese domingo. Entonces vamos a estar examinando este pasaje poco, y esta mañana vamos a ver los primeros 3 versículos de Isaías 53. Pero nada más para acordarle que este es un pasaje glorioso, porque no solo que en sí está hablando de el mensaje central del Evangelio, que es la muerte del Señor Jesucristo y su exaltación, pero es un pasaje glorioso también porque es un pasaje profético, y muchos creen que está profetizando solo de la primera venida de Cristo. Bueno, en sí está, pero en sí está profetizando de la generación israelita, esa generación de la nación de Israel que van a llegar a ver a quien han crucificado y van a recibir a Jesús como su Cristo y su Rey Salvador. Y en sí este es un pasaje que profetiza ese tiempo de la salvación de la nación de Israel, cuando esa generación está lamentando porque ahora están reflexionando: ¿qué hicimos como país? ¿Cómo es posible que rechazamos a este? Si estuvieron en el culto de inglés, es el mismo, más o menos el mismo mensaje de inglés, y le hago la pregunta como lo hice en el culto del inglés, es que nosotros también, si eres un cristiano o cristiana y estás andando con el Señor y reconoces lo que hemos cantado, que ahí en la cruz he visto la luz de quién es Jesús, de quién yo soy como pecador, de que lo que Él hizo por mí para ser perdonado y limpiado de mi culpabilidad delante de Dios y ser aceptado por Él. Entonces, si eso ha pasado en tu vida, seguro que a lo mejor en el momento de tu salvación y seguro que ha habido otros momentos en tu vida cristiana que has reflexionado, cuando has tenido a lo mejor un tiempo de tranquilidad y estás pensando sobre tu vida y reflexionando sobre tu vida en el pasado, que a lo mejor has pensado: ¿cómo era posible que yo no era un cristiano todos esos años? ¿Cómo era posible que yo viví una vida tan pecaminosa y rechacé tanto tiempo, tantos años a Jesucristo y al Evangelio? Gracias, Señor, que has renovado nuestra mente de esa manera, nos ha llenado de su verdad y nos ha consolado con el Evangelio del Señor Jesucristo, que podemos reflexionar y decir: qué estúpido, qué bobo, qué necio yo era de no aceptar al Señor. Y a lo mejor has pensado: si hubiese aceptado a Cristo antes, ¿verdad? Cuando era niño o joven. Pero al fin la salvación está en las manos del Señor, y
Y a esos que, como Cristo dijo, a esos que a lo mejor son más endeudados, cuando son perdonados de su deuda, que es su expresión, que es su respuesta, hasta un agradecimiento hasta más grande todavía. Eso es lo que está pasando aquí con estos israelitas en el futuro. Entonces, en sí, esto es un pasaje glorioso, pues no solo está profetizando lo que va a suceder y lo que sucedió, claro, pero lo que va a suceder un poquito más de 600 años después de que esto se reveló. Pero en sí está profetizando algo que hasta ahora no ha sucedido y ha pasado 2000 años, pero va a suceder. La nación de Israel será salva. Y van a lamentar primero, pero el Señor lo va a consolar y le va a traer gozo, que ahora estarán salvos en el Señor. En Isaías 52, versículo 13 al 15, en sí sirve como la introducción de todo este pasaje. Este pasaje es considerado uno de los grandes cantos del siervo del Señor que se encuentra en Isaías. Se trata sobre la persona y la obra del Mesías, y vimos en Nochebuena, en el culto de Nochebuena, que versículos 13 y 15 en sí introduce la canción, es la primera estrofa de la canción del siervo del Señor que va a sufrir por su pueblo, y el capítulo 53 es el cuerpo de la canción. Y de esa primera estrofa, como vimos, dio un resumen del Señor, del ministerio, de la obra del Señor, que será exitosa, como el siervo que se humilló, pero fue exaltado por medio o mediante su humillación, o porque se humilló, y él cumplió la obra, y fue exitoso porque él cumplió la obra de la cruz, en el sentido que esa fue la misión de él. Él vino para salvar pecadores, y la manera de salvar pecadores es ser un sacrificio, ofrecer su propia vida como un sacrificio en el lugar de pecadores, y fue exaltado como recompensa por su obra. En el versículo 15 de Isaías 52 vemos que Cristo llevará a cabo su obra sacerdotal de limpiar los pecados de muchas naciones. Así asombrará a él muchas naciones, y dice: los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces vemos ahí en esa última parte del versículo 15 que en la segunda venida de Cristo los reyes de las naciones serán silenciados con asombro y admiración delante de él. Ahora llegamos aquí en los primeros 3 versículos esta mañana de capítulo 53, y tenemos que entender otra vez que está escrito desde el punto de la vista de la exaltación del siervo en su reino futuro, pero se enfoca en el rechazo de Israel del siervo durante su vida terrenal, durante su primera venida. Entonces, estos israelitas están reflexionando sobre esa generación de su antepasado que rechazaron al siervo en su primera venida. Fallaron de reconocer el verdadero valor de Cristo y su obra. Y ese es el objetivo de meditar sobre este pasaje, es entender el verdadero valor de Jesucristo desde la perspectiva de aquellos que verdaderamente creen en Él. Entonces, lo que vemos reflexionando del rechazo del siervo es que la incredulidad es desvaluar, es rechazar y desvaluar, despreciar el valor de Cristo en la vida de uno. Lo resiste, lo rechaza, le da la espalda, no lo cuenta como digno, no hay ninguna atracción hacia él. Y eso es lo que, esa es los síntomas de un corazón de incredulidad hacia Cristo. Entonces vemos aquí en esta segunda estrofa las disposiciones
que estos israelitas que ahora en el culto inglés estamos estudiando a través del Evangelio de Mateo, cómo esa generación de la nación y particularmente los líderes rechazaron al siervo del Señor, rechazaron al Mesías y mostraron ciertas disposiciones o actitudes sobre él que muestran su incredulidad hacia él. En otras palabras, no apreciaron el verdadero valor del siervo del Señor cuando vino a la tierra la primera vez debido a las disposiciones prevalecientes de su incredulidad. Entonces nosotros debemos aprender y discernir qué disposiciones de la incredulidad se muestran cuando rechazamos o resistimos el Evangelio del Señor Jesucristo o acerca del Señor Jesucristo. Es importante discernir eso en la vida de otras personas y es importante que si a lo mejor esta mañana te encuentras como una de esas personas que a lo mejor estás resistiendo, te estás rebelando, no estás resistiendo a recibir a Cristo en tu vida como tu Salvador y Señor, que tú entonces tengas en cuenta qué disposición está mostrando hacia Él. Entonces, en este pasaje, en estos versículos, aprendemos acerca de 3 disposiciones de la incredulidad que frustran a la gente a recibir a Cristo. 3 disposiciones de la incredulidad que frustran a la gente a recibir a Cristo. La primera disposición de la incredulidad que frustra a la gente a recibir a Cristo, que esto sucedió con esa generación de Israel que rechazó el siervo cuando estuvo aquí en su encarnación, es la disposición de la terquedad o de la dureza de la incredulidad. En otras palabras, cuando uno es un incrédulo, uno se endurece y muestra ser terco con el mensaje del Evangelio y con el mandato de Cristo de acercarse a Él y recibirlo como tu Salvador para ser salvo, para ser librado de la condenación de Dios que uno merece. Entonces, cuando uno rechaza el mensaje del siervo y sus obras, cuando lo ve claramente, cuando están escuchando claramente la verdad, entonces están mostrando una dureza a la verdad y uno muestra ser terco en su incredulidad. Fíjense aquí que en versículo 1 la estrofa comienza con 2 preguntas retóricas. En otra palabra, está haciendo preguntas que ya se saben, ya se sabe la respuesta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vemos aquí en la primera línea que las palabras del siervo fueron rechazadas. En la terquedad de la incredulidad, en la dureza de la incredulidad, las palabras del siervo fueron rechazadas. Aquí puede sonar que aquí se está refiriendo, o lo que están hablando aquí son los profetas que están haciendo la pregunta, ¿quién ha rechazado o no han creído en nuestro anuncio? Pero en este contexto, los que están hablando son los israelitas de los tiempos finales, que miran hacia atrás a sus antepasados en el tiempo de Jesús y se preguntan qué tan pocos de ellos creyeron en el mensaje del siervo mismo, que con sus propias palabras él dirigió a las personas hacia él y el mensaje de sus apóstoles, de sus discípulos. En Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5, Pablo expresó la misma tristeza y dolor por los israelitas de su propio tiempo que no creía. Él mismo estaba tan angustiado por su propia gente, sus compatriotas, porque estaban perdidos en ese tiempo, que él mismo él se ofrecía, él deseaba, si era posible, ser condenado en el lugar de ellos, pero él sabe que eso no es posible porque Cristo mismo murió en su lugar. Lo están rechazaron el mensaje del Evangelio sobre
sobre Jesús como el Cristo, como el Rey Salvador que cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. Pero no solo que las palabras del siervo fueron rechazadas, las palabras del siervo también las obras del siervo fueron rechazadas también. La segunda línea y la segunda pregunta retórica es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta línea indica que hubo otro mensaje, otro tipo de mensaje que Israel rechazó, además del mensaje verbal. Esta segunda línea se refiere a las obras del siervo. La figura aquí o la imagen del brazo expresa el instrumento de una persona que trabaja o que obra, su poder o que representa su poder, su energía en el trabajo, su esfuerzo. Específicamente aquí el brazo del Señor es la referencia aquí, el brazo de Jehová. En otra palabra, se está refiriendo a su poder que fue revelado en las obras del siervo. Ven un momentico, vean Juan capítulo 12, versículos 37 y el 38 para ver que eso es lo que se está refiriendo a Isaías ahí. Juan capítulo 12, versículos 37 al 38. Es aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, hablando de Cristo aquí, Jesucristo, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, delante de Israel, delante de los líderes de la nación, no creían en Él. No creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, y fíjense qué versículo está citando aquí. 53, versículo 1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Cómo se reveló el poder de Dios en la vida del siervo? Bueno, ustedes saben que milagros fueron realizados por Jesús. Él hizo milagros, alimentó milagrosamente a miles de personas con pocas provisiones. Resucitó a los muertos como Lázaro en Juan capítulo 11 y curó a muchos milagrosamente. Cristo señaló quién era Él a través de muchos milagros como evidencia de que Él fue el Mesías prometido. Juan mismo ahí en Juan capítulo 5, Jesús mismo le dice otra vez a los líderes judíos ahí que sus obras testifican de Él. En Juan capítulo 5, versículo 36. Dice Jesús, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Los líderes judíos no aceptarían nada de eso. Cuando Jesús sanó a un hombre poseído por demonios, dijeron que lo hizo con el poder de ¿quién? Del diablo, de Satanás. Maligno. En Mateo capítulo 12, versículo 24. Entonces se ve ahí que la incredulidad es, una disposición de la incredulidad es una dureza hacia la verdad de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho. Por eso, en el futuro, cuando Dios salvará a Israel y cumpliese con el pacto nuevo que Él hizo con ellos, dice ahí en Ezequiel 36 que Él va a cambiar el corazón de los judíos en ese tiempo. Dice ahí en Ezequiel 36, comenzando con el versículo 25,
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, corazón duro, terco. Y os daré un corazón de carne, un corazón tierno, suave. Exactamente. Regenerar a Israel a través de cambiar su corazón. Pero ahí muestra que el corazón incrédulo es un corazón duro. Por eso estamos viviendo en esta edad donde estamos repartiendo y sembrando las semillas del Evangelio en diferentes tipos de terrenos, de tierra, y hay algunos corazones que son tierra dura. Y tenemos que orar por el Señor a suavizar esas tierras para que reciba el Evangelio. Entonces, no, solo que la incredulidad tiene la disposición de ser duro, ser terco, a resistir y rechazar la persona en la obra del Señor Jesucristo, pero la incredulidad también es superficial. Se ve aquí en versículo 2 una segunda disposición de la incredulidad, la superficialidad de la incredulidad. Fíjense ahí en versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. En otra palabra, la generación futura de Israel se lamenta y confiesa que ellos no le dieron ningún valor a Jesús cuando estuvo aquí, ser criado y creciendo ante de ellos. ¿Por qué no le dieron ningún valor? Porque no estaban atraídos a él. ¿Y por qué no estaban atraídos a él? Porque eran incrédulos y en su incredulidad estaban evaluando las cosas superficialmente, porque no vieron nada atractivo en la vida de Jesús. Si él era rey, porque él no nació y se crió y porque él no vivió en la capital y porque él no se crió en una mansión, en una casa digno de reyes, en un palacio. No tenía el esplendor, la majestad, la apariencia, la forma de un rey. Estaban evaluando las cosas superficialmente porque nada más estaban viendo y evaluando y juzgando y valorando a Jesús por lo exterior, ¿verdad? Y muchas veces hacemos eso como hombres, ¿verdad? Eso es lo que Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel capítulo 16, que el hombre vea lo exterior y que hace Dios. Él ve el corazón de la persona. Lo interior. En otras palabras, ellos están lamentando que en su nación, en su pueblo, ellos antes vieron que no había nada, pensaban que no había nada que atrajera a ellos hacia Cristo. Están en sí confesando eso. En sí, el resto del capítulo 53 es una confesión. De quién es Jesús, de quién es y de lo que Él hizo por su pueblo, pero también confesar lo que ellos hicieron antemano en maltratándolo y rechazándolo. Toda la historia de la vida terrenal del siervo se resume en estos versículos, en el versículo 2 y también en el versículo 3. Comenzando con su juventud, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Desde el principio no estaban impresionados con los orígenes, con el origen del siervo. El origen de Jesús era de un carácter humilde. En esos años ocultos de la vida de Cristo, donde no sabemos, no hay revelación de su juventud, lo que sí podemos saber es que todavía él fue conocido y cuidado por Dios el Padre. Se dice ahí en Lucas que él estaba creciendo, madurando en su estatura y en la sabiduría del Señor.
mientras que para todos los demás en el mundo, en su pueblo, entre su nación, era un desconocido. Jesús era un desconocido. Su origen no era lo que Israel esperaba del Mesías venidero. No creció en la ciudad capital, en un palacio real como un rey. No, creció en un pueblo remoto, en una casa de un carpintero y trabajó en una vocación como carpintero, en la vocación de un carpintero. Incluso sus propios vecinos, su propia gente en su pueblo no estaban impresionados y no le dieron la bienvenida a Jesús. Como dice ahí en Lucas capítulo 4, cuando dice ahí que Jesús en su propio pueblo ahí, Dios estaba dando buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, él entró ahí en la sinagoga de su pueblo y estaba enseñando de las escrituras, le estaba predicando a ellos, pero estaban diciendo, pero este no es el hijo de José. Yo no conozco a José y su familia como una familia prestigiosa y educada y de clase alta. ¿Quién es este? Nada más lo conocemos como hijo de José, un hijo de un carpintero. A lo mejor un buen hombre, una buena persona, pero no gran cosa. No gran cosa. Jesús mismo dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y después, mira lo que dice aquí, cuando él estaba en sí condenando a su gente aquí, su propio pueblo, dice ahí, a todo eso que estaban en la sinagoga, dice ahí en versículo 28 de Lucas 4. Al oír esta cosa, todos en la sinagoga se llenaron de ira contra él. Se cree que nos está predicando de una manera tan dura, tan brusca, confrontándonos. ¿Quién es este? Este no es hijo de José, es un carpintero. Estaban viendo como un rey. Y por supuesto no lo estaban viendo como el Salvador. Los judíos esperaban esplendor desde el comienzo de la vida de Jesús y porque él no lo tenía, lo despreciaban y lo rechazaban. No solo que no estaban impresionados con el origen del siervo de Jehová, pero no estaban impresionados con su apariencia, su humilde apariencia, con su humilde apariencia. En la segunda línea del versículo 2 dice ahí, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Tres declaraciones aquí que expresan el lamento de estos israelitas, ahora reflexionando sobre lo que sucedió en el pasado por sus antepasados. Por su propia gente. ¿Cómo mi propia gente trataron al Mesías? Estaban reflexionando y lamentando sobre su incredulidad superficial. La incredulidad superficial de Israel, rechazando la apariencia humilde de Cristo. Todas estas declaraciones enfatizan que Él no se parecía a la realeza de un rey. De otra parte, no tenía una forma atractivo físico, como dice ahí. No hay parecer en Él, no tiene un atractivo físico. No sé si hay algunos aquí saben de los primeros debates presenciales que fueron televisados. ¿Recuerdan quién eran los candidatos? Era nada más un niño cuando eso pasó en el 1960. Pero los primeros debates presidenciales aquí en los Estados Unidos que fueron televisados fue entre el vicepresidente de ese tiempo, Richard Nixon, y el otro candidato fue John Kennedy. Y los analistas
y comentaristas políticos han dicho que eso cambió definitivamente ya cómo se administraban las campañas políticas y presidenciales en esos tiempos y cómo la televisión cambió ahora cómo uno decide quién es presidente. Porque ahora uno no está escuchando la sustancia de las palabras y las posiciones y las creencias y las filosofías de un candidato como antes, que nada más se escuchaba, excepto si uno estaba en vivo en uno de esos debates, pero para la mayoría de la nación estaban nada más escuchando por el radio. Entonces nada más estaban escuchando exactamente las posiciones o las posturas de los candidatos. Ahora están viendo, ¿tú sabes qué? Este luce más presidencial. ¿Y quién tú crees que fue? John Kennedy, un hombre atractivo, hermoso, físicamente. No Nixon. Nixon era feo, pero más inteligente. Las cosas, no solo en las cosas políticas, pero en las cosas de cómo administrar un país y sobre las políticas, sobre las políticas extranjeras. Entonces, vieron a Kennedy y ese es más presente, y eso todavía lo hacemos. Vemos candidatos y ya la gente que administran los candidatos quieren que ponerle el maquillaje, ponerle el peine, ponerle el traje apropiado y hacer todas las fotografías, todo para manipular las apariencias para que sean positivas delante de la gente. Lo que dicen en inglés, the photo ops. ¿Quién luce más presidencial? Cristo no. Él no lució presidencial, él no tuvo ni majestad, él no tenía el esplendor y la majestad de un rey, no tenía una apariencia bella. Ahí la palabra que se usa ahí en versículo 2, sin atractivo, ahí es una palabra que se ve en Cantares de los Cantares, cuando Salomón está hablando, le está dando una descripción de la atracción, de la belleza de su esposa o de su novia. Entonces Cristo no era atractivo. Él no tenía aura, él no era rubio con ojos azules. Él no tenía esplendor, él parecía ordinario, manso y humilde. Cristo no tenía ninguna de estas cosas de atracción física o externas. Era fácil de ignorarlo o no ser atraído si uno es atraído por lo físico o por lo exterior. No había nada en él físicamente o materialmente que lo hiciera destacar. Ciertamente no parecía un rey, aunque él es el rey de los reyes. En esto, cuando te encuentras reflexionando y estás demasiado consciente de ti mismo acerca de tu apariencia, o te sientes frustrado o frustrada que solo tienes una vocación ordinaria, ¿cuán superficiales son esos pensamientos? Como cristianos no importa si nosotros somos atractivos físicamente. Eso no importa al fin, o no importa si tenemos un trabajo prestigioso o algo más ordinario. Para lo que es más importante para el cristiano es ser como Cristo, ser un siervo. Ser un siervo que se presenta delante de Dios como lo hizo Isaías en capítulo 6 y de aquí, he aquí a mí, Señor. Estoy aquí, úsame. Úsame en donde estoy, en lo que puedo hacer. Y al fin uno puede ser una tremenda bendición y un impacto hacia otros, a pesar de a lo mejor no tener apariencia
a pesar de tener apariencia ordinaria, una vocación o educación ordinario. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Los futuros israelitas lamentan el hecho de que no hubo admiración ni bienvenida para aquel que presentó su vida como una ofrenda por el pecado y para ser la salvación de Dios hasta el fin de la tierra. Hay que tener cuidado en cómo evaluamos y juzgamos las cosas y a las personas, ¿verdad? La incredulidad es superficial. La tercera disposición que vemos aquí en el rechazo del siervo de Jehová que se manifestó en su primera venida es la arrogancia de la incredulidad. Tú sabes que al fin y al cabo el incrédulo, aunque a lo mejor dice que cree en Jesús, pero nunca entrega su vida, no entrega su corazón, no entrega su alma a Cristo, no decide a seguir a Jesús como su Señor, en sí está despreciando, devaluando a Jesús. Y eso es una demostración o una síntoma arrogante de la incredulidad. Porque uno al fin está diciendo, sí, creo en Él y digo que Jesús es bueno y Él me ayuda, Él me fortalezca, pero al fin y al cabo tú haces lo que tú quieres. Tú de verdad no estás rindiendo tu vida a Él. No estás entregando tus deseos y alineando tus deseos con los deseos del Señor. Y cuando uno está haciendo eso, cuando el incrédulo hace eso, uno está diciendo, Jesús no es todavía suficientemente digno para entregar toda mi vida a Él, dedicar toda mi vida a Él. Not that good. It's not good enough. No es bueno suficientemente. Para mí. Yo todavía soy, y lo que yo deseo es más importante de lo que Él es y de lo que Él demanda de mi vida. Yo nada más lo tengo aquí como alguien que está ahí para apoyarme, pero no para gobernarme. Eso es arrogante. Eso es arrogante, porque uno se está diciendo, yo soy todavía más importante que Jesús. Yo soy más importante que Jesús. Mi vida es más importante que la vida que Jesús quiere de mí. Y es más importante que lo que Jesús desea y lo que Él manda sobre mi vida. Hay que evitar esa disposición de la arrogancia de la incredulidad. Fíjense como se muestra aquí en versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí en el versículo 3, despreciado y menospreciado, esa es la misma palabra en el hebreo. En otras palabras, se está enfatizando aquí el significado que el siervo de Jehová no fue algo o alguien que valoramos altamente. Fue alguien indigno de nuestra atención. Eso te ha pasado, que alguien a lo mejor no te presta atención. A lo mejor te ven a ti y te ven. A lo mejor tú lo has hecho a otros. A lo mejor en la escuela, a lo mejor en tus grupitos. Alguien quiere colocarse en tu grupito y dice, no. Tú quieres hacerte amiguito, amiguita. No es digno de nuestra atención o de ser parte de nuestro grupito. O a lo mejor tú fuiste del otro lado, a lo mejor quisiste y te trataron así. Y así trataron a Jesús. Aquí habla de una actitud interior que afecta el comportamiento, como en el tratamiento abusivo de Cristo.
Entonces vemos aquí que se enfatiza en este versículo el trato despreciable que el siervo del Señor recibirá. Los israelitas están lamentando, ¿cómo era posible que trataron a Jesús de esa manera? Que los despreciaron de esa manera. ¡Qué arrogancia! Además, dice aquí, fue desechado entre los hombres. En otras palabras, Cristo fue abandonado, no solo por el público en general, sino particularmente que aquí la palabra y el uso de hombres, muchas veces en Isaías se habla de hombres respetables o hombres de autoridad en la sociedad. En otras palabras, la gente influyente, la gente de alta clase, no quería pasar tiempo con Cristo. Entonces Cristo, y como lo acusaron en Mateo capítulo 11, se ve ahí que Cristo pasó tiempo ¿con quién? Con los pecadores, con los borrachos, con los glotones. Permitió que las prostitutas se acercaran a él. Publicanos, no los taxistas. Interesante que algunas veces estamos viviendo en nuestro país y vemos las noticias y se ve que hay ideologías y valores divididas en nuestro país. Y muchas veces lo hacemos bien sencillo y se clasifican bien sencillo de esta manera. Aquí están los valores conservadores, y aquí están los conservadores y aquí están los liberales. Los liberales son los malos, los liberales tienen los valores malos y los conservadores tienen los valores buenos y como cristianos los ponemos en ese lado y vemos a los políticos conservadores y esos son los buenos y los políticos liberales, esos son los malos y los comentaristas y analistas políticos y sociales y culturales y hablamos de esta guerra cultural que se está pasando en nuestro país y está sucediendo. No queremos ver la degradación que se está pasando en nuestro país como cristianos, pero al fin y al cabo no importa si uno políticamente, culturalmente, socialmente, uno es conservador o se alinea con los conservadores contra los liberales o viceversa. Le digo eso porque es interesante que cuando uno lee los evangelios y ven quién se opusieron a Jesús, se habla muchas veces de quién, los fariseos y los saduceos. Esos son dos sectas judías que en sí, basado en sus creencias, los fariseos eran los conservadores. Estaban en el lado derecho del país, de los valores del país. Y los saduceos eran los más liberales. Y estaban contra Jesús. Porque al fin y al cabo no importa si uno es conservador o liberal, lo que importa es si uno está unido a Cristo. Si uno está en Cristo. Y te digo ahora, si uno no está en Cristo, no importa qué lado de la fila uno está políticamente, el mundo está contra Cristo. Ambos, los conservadores y los liberales. Si no quieren recibir a Cristo, si en la arrogancia de su incredulidad no quieren recibir a Cristo, odiarán a Cristo como lo hicieron y odiarán a esos que sigan a Él y que proclaman su evangelio. Entonces hay que tener cuidado como cristianos con quién estamos identificando. Yo quiero identificarme con Cristo y con la Biblia. Que le digo ahora que si uno, como a mí me invitaron un tiempo atrás a ser parte de una asociación de familia, de un grupo conservadora que respeta los valores de familia y cosas así, pero incluirán judíos, ortodoxos y musulmanes. Y yo le dije, mira, tú me vas a dejar, si tú me invitas a hablar, tú me vas a dejar a predicar que solo Cristo es el Salvador. ¿Sabes? Esto es nada más para
para estar unido con estos valores de familia y valores morales, eso. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, si uno tiene todos estos valores buenos, pero no tienen Cristo, van a todos sufrir en el infierno. Con buenos valores. Tan pronto como uno habla de Cristo y dice solo Cristo es el camino al cielo y a conocer a Dios, ambos conservadores y liberales estarán contra ti, porque están contra Cristo. Las siguientes dos líneas que vemos aquí dan otra razón por la cual el siervo del Señor fue considerado indigno de respeto y atención. Dice aquí, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. No solo carecía de atractivo físico, sino que Cristo también parecía estar lleno de problemas. Hombre de dolores, familiarizado, experimentando en quebranto. ¿Por qué? Porque Él se presentó como el gran médico. Él quería cargar con los problemas de las personas, especialmente cargar con su pecaminosidad, con los efectos de las consecuencias de sus pecados, con sus dolores. El maestro y teólogo David MacLeod, que Jesús estaba rodeado por los enfermos y moribundos mientras Él era continuamente traído gran angustia física y emocional, porque Él era un hombre comprensivo y empático. Por eso todavía somos mandados, invitados a acercarnos al gran sacerdote que puede simpatizar con todas nuestras debilidades. Interesante que incluso cuando Cristo es elogiado o complementado por los incrédulos, como se dice muchas veces, muchos que no creen en Él, pero todavía quieren decir que es un gran maestro, un gran hombre moral, gran sabio, noble entre los hombres, a lo mejor el más noble de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos solo están nada más condescendiendo con tales elogios porque al final lo tratan como sin valor porque no quieren creer en Él. Él no tiene valor. Es interesante que las multitudes que le siguieron eligieron ¿qué? A crucificarlo al fin. Cuando se fueron presentados con las opciones, ¿verdad? Barrabás o Jesús. El ladrón, ¿verdad? Y eligieron a crucificar a Jesús. Lo trataron como nada. Como dice ahí al final del versículo 3. Fue menospreciado y no lo estimamos. La incredulidad no aprecia el verdadero valor de Cristo como el siervo del Señor, el siervo de Jehová. ¿Por qué? Porque la incredulidad es duro, es terco, es superficial, es arrogante, ya que exalta el orgullo personal contra Jesús, sobre el evangelio de Él. Entonces ahora que vamos a celebrar y proclamar la muerte de Cristo por nosotros y meditar y espero regocijándonos, vamos a reflexionar sobre estas preguntas también y voy a invitar a los hombres ya que preparen la mesa. ¿Qué valor le das a Cristo? ¿Lo estimas como el Hijo de Dios? ¿El Salvador enviado al mundo para morir en tu lugar y expiar tus pecados? ¿O lo evitas y lo rechazas y lo echas a un lado por no tener ningún valor? ¿No lo estás estimando? ¿Lo recibes como tu Salvador y Redentor? Esto es un tiempo
para esos que sí lo han hecho, que sí evalúan a Cristo como su Rey, como su Señor, como su Salvador. Entonces, si eres una persona que aún no miembro de nuestra iglesia, que reconoces y te has arrepentido como pecador y estás confiando solo en Jesús como tu propia justicia y el único sacrificio que Dios el Padre acepta por ti, entonces estás invitado a compartir con nosotros. También vemos que tal como la Santa Cena, la ordenanza del bautismo, aunque no afecta la salvación, es el primer paso obediente de un creyente. Entonces vemos que hay un orden lógica aquí, que si uno no ha obedecido al Señor de esa manera, deberían de ser bautizados y obedecerlo de esa manera. Y si están andando en pecado y no todavía haber arrepentido de esa forma de vivir, entonces no debes entonces tomar la Santa Cena, porque entonces lo estás tomando de una manera indigna del Señor. Y eso aumenta entonces la cuenta que uno tiene que rendirle al Señor en su juicio.